todos y bienvenidos a este webinar sobre la fiscalidad de las aportaciones en concepto de patrocinio para empresas y autónomos que organizamos conjuntamente la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Consejería de Educación y Deporte. Hemos esperado unos minutos en que haya ya un número de participantes adecuado para que comencemos la actividad y la vamos a dar inicio a través de la intervención del Secretario General para el Deporte, José María Arrabal. Muy buenos días. Buenos días, me alegra muchísimo saludaros. Espero que no haya mucho ruido de fondo. Estoy en este momento en Atocha, volviendo de Fitur, y confío en que los auriculares me ayuden a aislar un poco el ruido. Se te escucha perfectamente, José María. Bienvenido, muchas gracias por tu participación en este evento, por el esfuerzo que estás haciendo desde Atocha, y somos todo oídos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento es mío. Me gustaría reconocer y agradecer y apreciar el esfuerzo y el apoyo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que siempre ha entendido lo que queríamos hacer aquí. Nosotros somos un equipo que viene del mundo del deporte, pero que entiende muy bien el trabajo que realizan los autónomos, los empresarios, y tenemos un enorme respeto por ellos, enorme respeto. Y además queremos establecer un nuevo plano de comunicación, un nuevo plano de relación con el mundo de la empresa, del mundo del deporte. Nosotros creemos que el deporte es una solución ganadora, es una plataforma magnífica para que las empresas pues se acerquen a sus objetivos legítimos como tal, ¿no? Como empresa. Pensamos que ninguna plataforma como el deporte ayuda a ser reconocido, a ser distinguido de tus competidores. En otras palabras, nosotros queremos desterrar un poco la idea de que el deporte es una actividad donde solamente se colabora de forma filantrópica y por amor al arte, ¿no? Nosotros creemos que el deporte tiene que consolidarse como una plataforma sólida que beneficie, ayude a las empresas a conseguir mejorar su cuenta de resultados. Estamos convencidos de que puede ser así. El programa Red de Ganadores, que recientemente pusimos en marcha, como sabéis, pretende ser un impulso a esa idea. Cerca de 800 empresas lo han entendido y estamos seguros de que con el esfuerzo de todos el deporte va a ayudar a estas empresas a retomar el camino que nos lleve, ojalá, al estilo de vida que tanto ansiamos, ¿no? Al previo a la pandemia. Por lo tanto, saludar, agradecer la presencia de todos y mandaros un fortísimo abrazo. Espero que este webinar sea de interés, que estoy convencido que lo será. Muchísimas gracias, José María. Así lo esperamos todos. Y como decíamos, este es un trabajo conjunto en el que estamos colaborando, por una parte, la Consejería de Educación y Deporte y por otra, la Confederación de Empresarios de Andalucía. En su nombre interviene ahora el secretario general, Luis Fernández Palacio. Luis, buenos días. Luis, muchísimas gracias. Muy buenos días, José María. Buenos días, un saludo, Luis, y un saludo para todos. Excusadme, por favor, pero tengo un tren que coger. Nada. Bueno, yo espero que haya sido fructífero vuestra visita y vuestra presencia en Fitur. Nos jugamos muchísimo en esta campaña de verano con el turismo, con el deporte. Creo que habéis hecho una magnífica representación del Ejecutivo en Fitur, acompañando al sector del turismo, que tanta necesitado está de apoyo, con lo cual, gracias, seguir trabajando. Yo creo que estamos en el camino de la recuperación, que es importante, ¿no? Y buen viaje de vuelta, José María. Muchísimas gracias, Luis. Un fortísimo abrazo a ti y a todos. Venga, gracias. Buena jornada. Pedro, bienvenidos al seminario, a este webinar, pero sobre todo también a los participantes, a los protagonistas de este seminario, que son aquellas empresas que han participado en la red de ganadores del año 2020. Fue un ejercicio muy complicado en el que estábamos en plena pandemia del COVID, pero que las empresas también reforzaron su compromiso con el entorno a la hora de poder contribuir también con ayudas, con patrocinios a las distintas federaciones, a los distintos clubes deportivos que tan necesitados también estaban en aquel momento. Con lo cual fue una iniciativa muy positiva de la mano de la Consejería de
de Deporte, de la Consejería de Educación y Deporte, a la cual yo creo que hay que felicitarle precisamente por esa iniciativa, pero también a las empresas principalmente por ese compromiso que han demostrado, y que no solo es compromiso social con el entorno, no solo es responsabilidad social empresarial. Comparto el criterio y la idea de José María, que al final iniciativas de patrocinio como esta lo que contribuyen a generar marca, contribuyen a generar imagen y contribuyen también después a la mejora de la competitividad y a la mejora de los resultados finales de las empresas, que yo creo que es el objetivo básico que tiene todo empresario, que tiene todo autónomo que se compromete con este tipo de iniciativas. Gracias también a la Consejería de Educación y Deporte, pues, por confiar en la Confederación a la hora de poner en marcha un programa de proyecto de red de ganadores, dinamización de todas aquellas 800 empresas que han participado en la convocatoria de incentivos, y en la cual en estas próximas semanas pues vamos a tener una serie de sesiones específicas con ellos, donde vamos a poder analizar cuestiones que entendemos que son claves para las actividades de patrocinio por parte de las empresas, como es, en primer lugar, todos los aspectos fiscales. Contamos hoy con la presencia de Pedro Contreras, que es abogado y director del área de entretenimiento y deporte del despacho Montero y Aramburu, lo cual yo creo que también es importante que un despacho del tamaño, de la importancia y de la presencia que tiene en Andalucía, como es Montero y Aramburu, tenga un área dedicada al ocio, tenga un área al entretenimiento y a lo que es el deporte. Es importante. Quiere decir también que las empresas cada vez más ven en el patrocinio a este tipo de actividades como una línea de negocio, como una línea de actividad, y eso también hace que los propios despachos de abogados importantes de nuestra comunidad pues también se decidan a abrir departamentos en esta línea. Las semanas que vienen, como decía, vamos a tener otro tipo de actividades más centradas en lo que es el marketing, la difusión, la comunicación de todos los aspectos relacionados con el patrocinio, y vamos a concluir dentro de 3 semanas con una sesión específica de lo que es la formación dual. Formación dual que también está muy encardinada en las pymes andaluzas, que también está dentro de las competencias que tiene la Consejería de Educación y Deporte, y que es otro de los grandes retos que tiene la empresa andaluza. Por un lado, comprometerse más con el entorno, y por otro lado también ayudar a la formación de nuestros jóvenes. Hemos querido que estas sesiones sean muy ejecutivas, no queremos que se alarguen más allá de 1 hora y media. Todos estamos muy ocupados, vosotros los empresarios los primeros, y por eso vamos buscando una dinámica de actividades, de jornada, pues que sean lo más ejecutivas posible. Yo, nada, Luis, desearos que sea la jornada muy fructífera, tanto estas como las que están por venir, y a todos los participantes, muchísimas gracias, y que el tiempo que queda a partir de ahora pues lo miremos con más optimismo, lo miremos también en una línea de recuperación que todos tanto estamos esperando. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, Luis. Indicarles un poco la sistemática de trabajo que vamos a seguir. A continuación intervendrá la directora general para el deporte para enmarcar un poco lo que ha sido la iniciativa Red de Ganadores. Inmediatamente después intervendrá Pedro Contreras para abordar el tema de la fiscalidad. Las preguntas que ustedes quieran hacer nos las pueden hacer llegar a través del chat. Está en la parte inferior de la pantalla con ese propio nombre, y a través del chat y de las preguntas y respuestas que ahí está insertada dentro del programa, nosotros las intentaremos resolver en directo, y las que nos queden pendientes, bueno, pues contamos con sus datos e intentaríamos contestarles por correo electrónico. Tiene la palabra, por tanto, ahora ya para comenzar en lo que es la actividad, Isabel Sánchez, la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Buenos días, Isabel, y gracias por compartir con nosotros esta mañana. Buenos días a todos. Saludar en primer lugar a Luis Fernández Palacio. Muchísimas gracias por la labor que hacéis, y sin duda erais vosotros los elegidos para llevar a cabo esta red de dinamización, puesto que consideramos que sois vosotros los que podéis
hacerlo mejor. También quiero saludar a Luis Picón, por supuesto, y a Pedro Contreras también, y a mi equipo que está ahí detrás de las cámaras, que están haciendo un grandísimo trabajo, que no se les ve, pero sin ellos todo esto sería muy complicado. Yo quiero ser breve porque creo que lo importante es todo escuchar a Pedro, que tendrá muchas cosas interesantes que contarnos, pero bueno, quiero saludaros, quiero deciros que también que para nosotros este es un día especial, porque Red de Ganadores salió de una idea genial que tuvimos todos el equipo de deportes, dada la situación de pandemia que azotaba a nuestro país y azotaba a nuestros clubes, a nuestras federaciones, a nuestros empresarios, en fin, nos tocaba muy de lleno en ámbito deportivo y por medio del decreto ley conseguimos sacar esta subvención que sinceramente hemos recibido muchísimas enhorabuena y muchísimas muestras de agradecimiento, puesto que gracias a ella muchos clubes en Andalucía han podido subsistir y hacer su práctica deportiva. Y eso es gracias a vosotros, los empresarios, que habéis visto como en esta subvención como una manera de invertir en el deporte. Y yo, bueno, vengo del mundo del deporte, ¿qué voy a decir? ¿No? Y diréis, claro, ¿qué vas a decir tú? Pero yo no veo un euro mejor invertido en toda esta sociedad que en el deporte, porque al final se multiplica por 1000, incluidos los valores del deporte que son tan importantes ahora mismo en la sociedad en la que estamos. Contaros también que ha sido tanto el éxito para las federaciones, clubes y el éxito de participación de las empresas de pymes y autónomos, que estamos elaborando a día de hoy las bases reguladoras para poder hacerlas una subvención permanente en el tiempo. Y tal como prometimos, cuando hicimos ese decreto ley, no solamente prometimos una aportación económica, que es la que se está desarrollando ahora mismo, sino también otra serie de actividades, otra serie de contraprestaciones que pudieran ser la atractiva para todas esas empresas que estaban con nosotros en estos miembros exclusivos de Red de Ganadores. Una de ellas será que recibiréis una invitación para la Gala del Deporte. También tenéis la posibilidad de visibilizar a vuestra empresa con un pequeño con el logo y con un vídeo promocional en la app del deporte, que es gratuita, que ya se puede descargar en Android. Con Apple estamos teniendo un poquito más de retrasos, ya tenemos el OK, pero operativamente tardan unas cuantas semanas más. Y si os bajáis la aplicación, que es Andalucía es Deporte, podréis ver la pestaña de Red de Ganadores, donde todas las empresas están colgando su vídeo promocional. Yo creo que es un espejo hacia la sociedad, ¿no? Hacia la gente que ve deporte y que vea las empresas que están apoyando el deporte. Para nosotros lo consideramos fundamental. Y otra de nuestras promesas es precisamente la dinamización y pues, una serie de webinars, networking, que es lo que hoy estamos inaugurando de la mano de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Y nada, esperamos todo el equipo de deporte que estas jornadas sean fructíferas, que sirvan para aprender muchos aspectos que a veces se nos escapan a todos y que aquí estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Isabel. Comentaré a todos los asistentes que en ese ámbito de los vídeos promocionales que hablas y todo esto, para dentro de 15 días justo tenemos programado un webinar que hablará de marketing digital y comunicación, que ahí pueden sacar ideas también, se los voy avanzando, que podrán sacar ideas para desarrollar ese tipo de actividades, ¿no? Sin más, Pedro Contreras, como ha anunciado Luis Fernández Palacio, Pedro es la persona que va a dirigir desde el punto de vista técnico este webinar. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, máster en Asesoría Fiscal y doble máster en Derecho del Deporte, y es el coordinador dentro del despacho Montero Aramburu de todo lo que tiene que ver con el apartado que tiene dedicado al entretenimiento, al ocio y al deporte. Cuando nosotros elegimos el despacho Montero Aramburu, lo hicimos sabiendo que aglutina los dos elementos fundamentales que hoy nos reúnen. Por una parte, el conocimiento fiscal, son expertos fiscalistas, pero por otra parte tienen la sensibilidad de que conocen perfectamente el mundo del deporte, con lo cual entendemos que era el despacho y en este caso la persona más idónea. Pedro, es todo tuyo. Yo no te interrumpiré para nada, excepto para decirte que se te agota el tiempo, como es normal en estos casos. Y finalmente, cuando acabes tu intervención, te trasladaré las preguntas que vayan llegando por el chat y por el correo electrónico, que también lo tenemos habilitado. Indicaros que nuestro objetivo es a las 10:30 acabar, respetar vuestro tiempo y el tiempo de los participantes. Y sin más, Pedro, todo tuyo. Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, Isabel. Buenos días, Luis, también. Muchísimas gracias en nombre del despacho por contar con nosotros para esta iniciativa.
También un agradecimiento enorme desde el ámbito del sector, en este caso jurídico deportivo, ¿no? para la Consejería de Educación y Deporte, que además conozco bien como vicepresidente del tribunal, por esta fantástica iniciativa de acercar la empresa, acercar el deporte, de poner en valor todos esos valores que muy bien comentaba Isabel de lo que supone el deporte en sí, y acercar eso a la empresa para dimensionar y trasladar esa imagen y esa marca que es muy importante y que actualmente hacía falta ese empuje, porque es verdad que las entidades deportivas, desgraciadamente, con la situación que estamos viviendo, pues lo han pasado y lo están pasando bastante mal. Y siempre tenemos ese deporte base, ¿no? Que al que siempre miramos hacia arriba está el deporte de competición, que por otro lado lo pasan mal, pero es otro tipo de problemas, pero el deporte base, que al final que nutre a todo lo demás, pues evidentemente si no son gracias a estas ayudas que se ponen de manifiesto y a estos incentivos, pues sería muy difícil mantenerlo. Entonces, mucho agradecimiento por esa iniciativa, por supuesto a la CEA por llevarla a cabo, a la Confederación de Empresarios y en particular por volver a contar con nosotros para cuestiones de este tipo, que estamos encantados, nos encanta además y bueno, y simplemente, por supuesto, también dar el agradecimiento a todos los participantes que sabiendo, como bien apuntaba Luis, lo difícil que tenemos todas las agendas, pues están haciendo un hueco en su día a día para atendernos. Yo sin más, si queréis, voy a intentar también la exposición no hacerla muy densa, para ir rápido, para dejar que haya turno para el debate, para el coloquio y para las preguntas. Y si os parece, sin más, entramos en materia. Bien, entiendo que veis la presentación, ¿no? Sin problemas. Sí, Luis. Sí, Pedro. ¿Veis la presentación? No, en principio no. Tenéis que compartir pantalla, ¿no? Para habilitarme para compartir. Vale, nada. Perdona, ya lo estamos organizando aquí, ¿eh? No te preocupes. Ahí, ahora, Pedro. Vale, es que los problemas del directo. Bueno, pues empezamos. Voy a comprobar simplemente que vaya. Perfecto. Ya lo puedo decir el compañero. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos con la materia. Como la idea de la jornada es, os la resumo muy brevemente, es en primer lugar acercarnos un poco al contenido de la subvención, a cómo se establece en el decreto la regulación de esa subvención, dando por hecho que ya la mayor parte de los asistentes a la jornada la conocen y por lo tanto lo haremos muy someramente, muy rápidamente, pero bueno, por si hubiese alguno que no hubiese participado en esa primera convocatoria, pues para que lo conozcan. Posteriormente entraremos en lo que es el patrocinio deportivo, en el sentido del patrocinio vinculado a la sponsorización deportiva y en la fiscalidad de esta figura, para después meternos en otras figuras afines donde muchas veces hay mucha confusión y no son figuras que estén claramente diferenciadas, como son el mecenazgo, como son los convenios de colaboración empresarial o como son ya otras figuras más excepcionales que también se prevén y bueno, que es importante, creo, conocer esa fiscalidad de los acontecimientos excepcionales de interés público o las actividades prioritarias de mecenazgo. Por último, y de forma muy breve, simplemente he querido traer algunas conclusiones derivadas de un informe sobre fiscalidad, sobre el patrocinio deportivo y la importancia que tiene y demás, y la diferencia entre grandes y pequeñas empresas para precisamente al hilo de lo que comentaba José María en su intervención y Isabel, ver la importancia que tiene un buen patrocinio deportivo y cómo eso puede redundar en beneficio de cualquier empresa. Bueno, sin más, entrando en el programa Red de Ganadores y los aspectos generales de la subvención, como sabemos, el objeto de esa subvención era paliar los efectos que había producido el COVID en todo este tejido empresarial deportivo andaluz, fundamentalmente estas pequeñas empresas, clubes muy modestos, que ha costado muchísimo trabajo subsistir. Dada esa circunstancia, pues se puso en marcha esta iniciativa que sin lugar a dudas
pues ha tenido una excelente acogida, como es normal y como era de esperar, y es digna de alabar por parte de la Administración. Como beneficiarios de esta subvención, pues estarán aquellas empresas o empresarios que acrediten haber formalizado un contrato de patrocinio con alguna de estas entidades deportivas. Esas entidades deportivas deben estar inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas y en el caso de ser sociedades anónimas deportivas, pues en el correspondiente registro del Consejo Superior de Deporte. El gasto que será subvencionable será aquella aportación que el patrocinador entregue en virtud de ese contrato de patrocinio al patrocinado. Y el tipo de gasto podrá ser dinerario o bien en especie o mixto, es decir, podemos dar tanto dinero como bienes, camisetas, balones, lo que sea, o un híbrido entre ambas cosas. El importe de la subvención asciende al 50% de la inversión subvencionable, que como hemos dicho era lo que nos hemos comprometido a entregar en virtud de ese contrato de patrocinio, con un límite máximo de 6.000 euros por cada uno de las subvenciones concedidas. Eso no quiere decir que el contrato de patrocinio no pueda ser muy superior, evidentemente, pero sí que en todo caso el límite máximo que recibiremos serán 6.000 euros y si el contrato de patrocinio está por debajo de esos 6.000 euros, pues será el 50% de esa inversión subvencionable. Como limitaciones, un mismo solicitante no puede tener más de 3 solicitudes y en el caso de entidades deportivas, una misma entidad no podrá suscribir más de 3 contratos de patrocinio con entidades diferentes y en el caso de federaciones deportivas, que también pueden acceder a estos contratos de patrocinio, evidentemente, pues suscribirán como máximo 2 contratos. Se establece también, y esto es importante, una serie de obligaciones para el beneficiario. Es importante porque, bueno, siempre y cuando nos movemos en el ámbito de las subvenciones no podemos perder de vista que estas subvenciones, que hay luego un posterior procedimiento posible de comprobación que podrá dar lugar, en su caso, a un posible reintegro si no está debidamente justificada o no se han cumplido con las obligaciones propias que se establece en su formalización o en su constitución. Estas obligaciones son fundamentalmente la suscripción de ese contrato de patrocinio, o en el caso de que ya sea una empresa que ha venido apostando por el deporte y vinculando su marca a una actividad deportiva, pues una adenda a ese contrato existente, y se tienen que recoger además una serie de requisitos y menciones que establece expresamente en el decreto 20-2020. Bueno, pues, promoción de la empresa en redes, talleres valores del deporte, es decir, una serie de requisitos. No nos vamos a entrar ahí en el detalle, pero que simplemente se tengan presentes. Además, el beneficiario de la ayuda debe aportar también, igualmente, con sus fondos propios, el otro al menos 50% del importe subvencionable. Es decir, como mínimo, si la subvención que nos dan es la máxima, de 6.000 euros, pues como mínimo tendremos que aportar en ese contrato de patrocinio, con nuestros fondos propios, otros 6.000 euros. ¿Vale? Cosa menor, pues siempre el 50% del importe subvencionable. La solicitud deberá presentarse por medio telemático conforme al procedimiento establecido en la norma. El plazo de presentación pues, será el de siguiente la convocatoria. La de 2021, ha comentado Isabel que la idea es prorrogar esto de forma indefinida, con lo cual estaría perfecto el mantener esta línea de subvenciones, están creando ya esa fase reguladora. La de 2021 aún no ha salido, pero me consta o creo que saldrá. Y importante, por lo que decíamos anteriormente, siempre que estamos en el marco de una subvención, tenemos que tener muy presente todo lo que es la cuenta justificativa, el cumplimiento de los requisitos para evitar luego sorpresas desagradables en forma de expedientes de reintegro. Ese plazo de justificación pues serán 2 meses, pero tenemos 2 meses para justificar desde el fin de la actividad subvencionada. La actividad subvencionada, según en la convocatoria, se establece que serán 7 meses desde la concesión de la subvención. Es decir, nosotros solicitamos la subvención, tenemos 7 meses para cumplir con los requisitos que se establecen para la concesión de la subvención, de esa actividad subvencionada, que es pues, formalizar el contrato de patrocinio con los requisitos que se establecen en el mismo y demás. Y una vez finalizado ese plazo de 7 meses, pues tenemos 2 meses para justificar. Y en esa justificación deberemos aportar una serie de documentos que nos pide o exige la norma, como es, pues puesto muy resumidamente, pues una memoria económica de esa actuación, el propio contrato de patrocinio, evidentemente, que se ha formalizado, o la adenda al mismo, la certificación de la contabilización de esa subvención, es decir, que se reconozca que esa subvención, la entidad que la ha percibido la ha contabilizado correctamente en sus registros contables y, por tanto, pues, procederá cuando sea oportuno a incluirla también en su impuesto sobre sociedades como ingreso, y el documento del pago también del patrocinio. Es decir, una serie de documentos que hay que aportar en esa cuenta justificativa que, insisto,
y quiero remarcar mucho esta circunstancia. Bueno, posiblemente en muchos de los casos estemos ahora mismo en ese periodo temporal, o a lo mejor acaba de pasar, dependerá del caso en concreto, de ese momento de justificar, para evitar después posteriores bueno, pues situaciones desagradables con reintegros en los cuales nos pedirán no solo el importe que hayamos percibido con esa subvención, que como sabemos el máximo serán esos 6.000 euros, su caso máximo, sino también los intereses de demora que se han podido devengar desde la fecha de pago hasta que proceda ese reintegro. Bien, como hemos dicho, la idea era un poco simplemente recordar lo que es la subvención en sí, esta subvención creada en esta red de ganadores, para un poco, para aquellos que no la conocieran o para que los conocieran, sobre todo incidir en la parte de la justificación y de los posibles reintegros posteriormente. Entramos ya en lo que es la fiscalidad del patrocinio deportivo. Y bien, a lo largo de la presente charla vamos a analizar de forma sucinta, somera, los distintos tipos de patrocinio en términos generales. Cuando hablamos de patrocinio en términos generales nos podemos encontrar. Dentro de ese patrocinio en términos generales podemos diferenciar entre el patrocinio con contraprestación y el patrocinio general sin contraprestación. Es decir, aquí hay mucha discusión teórica sobre esto, yo creo que no merece la pena tanto meternos en esa parte, sino en la parte verdaderamente práctica e importante. Cuando hablamos de patrocinio con contraprestación, nos estamos refiriendo concretamente al contrato de patrocinio publicitario o de sponsorización, que es el contrato al cual se vincula esta subvención determinada en este proyecto de red de ganadores. Al margen de ese patrocinio con contraprestación, nos encontramos luego el patrocinio sin contraprestación, que es donde se encuadraría lo que son las figuras afines como el mecenazgo, los convenios de colaboración empresarial, que ahí verdaderamente es un híbrido entre uno y otro, está a medio camino, y luego las actividades prioritarias de mecenazgo y el acontecimiento excepcional interpúblico. Veremos la fiscalidad de todas estas figuras desde la óptica que nos interesa en esta charla, en este webinar, que es desde la óptica de la empresa que opta por apostar por una entidad deportiva, por un evento deportivo, por un deportista, para vincular su imagen, su marca, su responsabilidad social corporativa, lo que sea, para difundir esos valores. O simplemente porque de forma altruista quiere contribuir en un fin de interés general, como es el deporte, y en su promoción y en su desarrollo. ¿Vale? Nos centraremos en esa fiscalidad. No vamos a entrar, porque no es objeto de este webinar, en la fiscalidad propia de esas entidades deportivas o de esos deportistas, de cómo esos ingresos que entrarían en la entidad deportiva derivados de estas actuaciones, pues tendrían que tributar o no tributar. Bien, el contrato de sponsorización, centrándonos en la parte más importante que es lo que se vincula al objeto de este webinar, que es vinculado a esa subvención que obtenemos. El contrato de sponsorización no es más que un contrato por el que el patrocinado, a cambio de un determinado importe monetario, de una ayuda económica, monetario o en especie, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador. Conceptualmente es lo que nos encontramos. Es un contrato, por lo tanto, oneroso, sin analasmático, es decir, hay una reciprocidad en las prestaciones. Es la remuneración por un servicio publicitario. De hecho, la propia Ley General de Publicidad, en su artículo 22, así lo recoge y reconoce expresamente ese contrato publicitario. Al final lo que se busca es vincular la marca de una determinada empresa para difundirla, para generar valor, para que se conozca en mayor medida con un evento o una determinada entidad deportiva. Esa es fundamentalmente la finalidad. Es un contrato, como decimos, que hay una reciprocidad en esas prestaciones. Es decir, la prestación de cada parte es causa para la prestación de la otra parte. ¿Qué tipo de modalidades más comunes nos encontramos de contrato de sponsorización? Pues fundamentalmente nos encontramos un contrato de un club, en el cual el patrocinador incorpora su nombre comercial al del patrocinado, ¿vale? Será el caso habitual de los contratos que se hayan formalizado en esta red de ganadores, por lo cual esa entidad deportiva incorporará el nombre comercial, los datos del patrocinador para darle esa difusión, para darle esa publicidad. También nos podemos encontrar el patrocinio, una modalidad de patrocinio de competición, que consiste en darle el nombre a una determinada competición deportiva por parte de una entidad. Por ejemplo, en el caso de la Liga BVA, en el sentido de que está patrocinando una competición, no una entidad concreta o una competición concreta. También de un evento deportivo, como puede ser el Roland Garros, todo el mundo sabe que el BNP es la entidad patrocinadora y le da el nombre al evento deportivo concreto, que son los contratos de naming rights, y
Por último, también se puede patrocinar, evidentemente, sponsorizar a un deportista, que también lo hemos visto montones de veces, donde determinados deportistas pues vinculan su imagen a una determinada marca en virtud de esos contratos. ¿Cuáles son los tipos más comunes en cuanto a esos contratos de sponsorización? Pues el tipo más común suele ser el económico, es decir, aportar dinero como contraprestación de ese servicio publicitario que nos está prestando. Se puede dar también en especie, en el sentido de que lo que se hace es entregar bienes o servicios relacionados con la actividad deportiva o relacionados con el evento, en lugar de entregar dinero, pero en todo caso es evaluable económicamente y supone la contraprestación de ese servicio publicitario que nos está prestando la entidad deportiva. O bien humano, también cabe la posibilidad de que poner a disposición de esa entidad deportiva o de ese evento determinadas personas como contraprestación por esa publicidad que se está prestando. ¿Vale? Entramos ya de lleno en lo que es el objeto de esta jornada. Los aspectos fiscales de este contrato de sponsorización. Vamos a analizar, aquí sí que nos vamos a centrar tanto en la figura del sponsor como del sponsorizado, porque sí que es concretamente el tipo de contrato el que se ha formalizado en esta red de ganador y por lo tanto nos interesa ver ambas partes. Si bien en las otras figuras de mecenazgo y demás lo haremos solo desde la óptica de la empresa que aporta, ¿no? De la empresa que hace de mecenas. Bien, en el caso del sponsor, ¿cuál es la fiscalidad que tiene? Pues tendremos que diferenciar entre si el sponsor es un empresario o persona física y realiza esa actividad, ese contrato de patrocinio en el marco de su actividad económica o profesional, o si es una persona jurídica. Si estamos en el marco de una persona física, o un autónomo, o un empresario individual, pues que tributan en el ámbito del impuesto sobre la renta de la persona física, ese contrato de patrocinio que formaliza con esa entidad deportiva tendrá la consideración de gasto deducible dentro de la determinación de su rendimiento de actividades económicas, tanto si se encuentra en estimación directa como en estimación directa simplificada, ¿vale? Sin limitación alguna respecto a la totalidad del gasto, salvo en el caso de que pudiese existir una cierta vinculación entre la entidad deportiva y esta persona, porque bueno, estaremos sometidos a la normativa sobre operaciones vinculadas y la valoración a mercado de esas transacciones, pero eso es una cuestión más técnica que no creo meter. Vamos a presuponer que las entidades deportivas y en este caso los patrocinadores y los que formalizan el contrato pues no tienen vinculación. Si ese patrocinador, si ese empresario individual se encuentra o tributa en el régimen de estimación objetiva, como sabemos, no será deducible ese gasto porque ahí la cuantificación del rendimiento se hace conforme a unos parámetros, unos módulos, donde no se tienen en cuenta los gastos individuales que se perciben, que se obtienen en el desarrollo de esa actividad, sino se determina conforme a la aplicación de una serie de módulos. ¿Vale? Esto es importante recalcarlo respecto a las personas físicas. Va de suyo, pero bueno, no creo que ninguna persona que no realice una actividad económica vaya a desarrollar un contrato de patrocinio. Es decir, aquel que no desarrolle una actividad económica no tiene sentido que haga un patrocinio porque no tiene sentido que le hagan publicidad de su actividad, de una actividad que no tiene, ¿no? Pero bueno. En el ámbito del impuesto sobre sociedades, para las entidades, para las sociedades que hagan estos contratos de patrocinio, personas jurídicas, será un gasto deducible, ¿vale? De su impuesto sobre sociedades. Aquí nos remite expresamente al artículo 15E de la Ley 27/2014, que regula la consideración de los gastos que tiene consideración de deducible o no. Habla expresamente de los donativos y liberalidades como gastos no deducibles. Sin embargo, matiza que sí que se consideran gastos deducibles aquellos gastos por relaciones públicas con clientes y aquí es donde entra nuestra cuestión, los gastos para promocionar directa o indirectamente la venta de bienes y prestaciones de servicios. Es decir, a pesar de que se supone que estamos dentro del apartado de los donativos y liberalidades que no tendrían la consideración de deducible, sí que se matiza, oiga, si yo hago un contrato de patrocinio y tengo unas determinadas cantidades para difundir mi imagen, eso no es una liberalidad, es una contraprestación por un servicio publicitario y por lo tanto ese gasto va a ser fiscalmente deducible cualquiera que sea la modalidad de acción de sponsorización. Por otro lado, tenemos que tener presente, en cuanto a la fiscalidad del contrato de patrocinio, el impuesto sobre el valor añadido, en la medida que se trata ese servicio publicitario, la prestación de un servicio publicitario. Es decir, cuando la entidad deportiva se compromete en virtud del contrato de patrocinio a difundir nuestra imagen, nos está prestando un servicio publicitario y tendrá que repercutir IVA al tipo general del impuesto. Esto es al 21%. Hay una relación directa entre este servicio prestado y la aportación recibida. Por lo tanto, se trata de una prestación de servicio sujeta y no exenta del impuesto. La base imponible en cuanto a la configuración del impuesto sobre el valor añadido
pues será el importe acordado en el caso de ser monetario, y si fuese en especie, ese contrato hemos formalizado en el que a cambio de dar esa publicidad, lo que me vas a entregar, pues son material deportivo, por ejemplo, pues será el valor acordado en condiciones de mercado de las partes. Esa será la base imponible, pero en todo caso, y esto es importante, habrá que repercutir el IVA por parte de la entidad deportiva o por del deportista por la prestación de ese servicio publicitario y emitir la correspondiente factura. Importante, en el contrato de patrocinio publicitario o de sponsorización, el que lleva contraprestación, lo diferenciaremos después de los otros, no se genera ningún incentivo fiscal. Es decir, aquí no nos movemos en el marco de deducciones fiscales, de incentivos fiscales por beneficio, o sea, de cualquier tipo de ayuda a nivel fiscal para incentivar la participación del sector privado en esta actividad de interés público, porque estamos en un contrato que tiene un carácter remuneratorio, ¿vale? Otra cuestión es que sí sería planteable. Es decir, oiga, yo estoy realizando un contrato de patrocinio, esto debería generarme una deducción fiscal en la cuota porque estoy apoyando una actividad de interés público, estoy desarrollando eso. Ya sería, eso harina otro costal, es posiblemente debate de otro momento, pero bueno, en cierto modo, lo que está haciendo ahora mismo la Consejería de Educación y Deporte con esta red de ganadores es la ayuda de una forma directa. La deducción fiscal suele ser la ayuda de una forma indirecta mediante la reducción, el beneficio mediante la reducción del gasto en impuestos que tiene que pagar el ciudadano y por lo tanto mediante la vía de la obtención de ingresos por parte de las arcas públicas. Y lo que está haciendo es decir, como hay incentivo fiscal, sí que te doy una ayuda directa y te ayudo para que tú hagas esto. Por lo tanto, de alguna manera, aunque es darle la vuelta a la tortilla, pero se está generando un apoyo público a la formalización de estos contratos de patrocinio. Entramos en la fiscalidad del sponsorizado, ¿vale? Es decir, la persona física que realiza la actividad deportiva o la entidad deportiva. En el ámbito del impuesto sobre la renta, ese deportista, pues esto será un ingreso de su actividad profesional deportiva, ¿vale? Como otro más, es decir, una parte de esos ingresos. Puede hacer la circunstancia, aunque es extraño, pero bueno, que se configure y se configura, por lo tanto, como rendimiento de actividad económica. Puede hacer la circunstancia de que se configure como una renta del trabajo personal. ¿Cuándo sucederá eso? Pues cuando ese servicio publicitario que presta el deportista se derive de su relación contractual con el club al que pertenece. Se imaginaron el contrato en el que un determinado jugador del Betis, por poner un club, pues tiene unos compromisos adquiridos con el Betis de realizar determinadas acciones publicitarias en beneficio del club. Y a cambio de eso, pues tiene una determinada prima o contraprestación también pactada en contrato. Pues cuando se derive esa renta que percibe el deportista por esa cantidad, por esa acción publicitaria que está realizando en interés del club, tendrá esa calificación de renta del trabajo. Bien, en el caso de las entidades deportivas, igualmente, una entidad deportiva que recibe un ingreso derivado de un contrato de patrocinio, tendrá que reconocer un ingreso contable que será y fiscal, es decir, tendrá que, en principio, tributar. Digo en principio porque aquí entran los matices en función de qué tipo de entidad deportiva nos encontremos, porque eso ya es cuestión de lo que hablábamos antes, analizar la tributación de las entidades deportivas dependiendo del tipo de entidad. Y aquí, y muy resumidamente, porque es un tema complejo, pero muy resumidamente nos podemos encontrar tres tipos de tributación en función de qué tipo de entidad deportiva estemos. Si se trata de una entidad pública, en el sentido, imaginaros el Instituto Municipal de Deporte, el Consejo Superior de Deporte o cualquier organismo deportivo dependiente de cualquier administración pública, del Estado, de la autónoma, en ese caso estaríamos ante rentas exentas del impuesto sobre sociedades. Se reconocería el ingreso contable, pero no tributaría, porque hay una exención subjetiva en el artículo 9.1a de la Ley del Impuesto de la Ley 27/2014 del impuesto sobre sociedades. Las entidades públicas no tributan, tienen todas sus rentas exentas por su carácter subjetivo. Si nos encontramos en el marco de fundaciones, confederaciones de empresarios, federaciones deportivas, estatales o federaciones autonómicas integradas, adscritas a las federaciones nacionales, o clubes deportivos reconocidos de utilidad pública, que son pocos, muy pocos, desgraciadamente, y yo creo que hay una vía para profundizar para las entidades deportivas también importante, nos encontraremos también con cantidades exentas, tampoco tributarían, en virtud del artículo 6.1a de la Ley 49/2002 de incentivos fiscales al mecenazgo, que expresamente establece como renta exenta las derivadas de los contratos de patrocinio formalizados por este tipo de entidades
que se acojan especialmente a la aplicación del régimen especial fiscal previsto en dicha norma. Por último, si nos encontramos ante clubes deportivos que no son reconocidos, no tienen el reconocimiento de utilidad pública, que son el 99% de los clubes deportivos, o sociedades anónimas deportivas que no tienen ningún régimen especial de tributación, pues se trataría de ingresos no exentos y tendrían que tributar íntegramente por IVA. En cuanto al IVA de la prestación de ese servicio publicitario, el IVA que soporta, el IVA que repercute la entidad deportiva en sí, pues tendría que repercutirlo al tipo del 21% por el importe acordado, como hemos comentado. Bien, dicho esto, vamos a entrar a analizar también, antes de pasar al otro campo de la patrocinio sin contraprestación, los aspectos fiscales de la subvención que nos han concedido en virtud de esta red de ganadores a la que hemos tenido derecho, ¿vale? Que también creo una parte importante del objeto de este webinar. Bien, ¿cómo tributa esa subvención en el beneficiario de la misma, ¿vale? Y aquí volvemos a lo mismo, tenemos que diferenciar entre el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades. En el caso de que el beneficiario sea un autónomo que tenga una actividad individual, que haya hecho ese contrato de patrocinio, o sea una entidad. En el caso de la persona física, pues tendrá un ingreso de su actividad económica que tendrá que tributar dentro de su impuesto, y su imputación temporal deberá ser conforme al criterio contable que les pondremos. Porque al final, como sabemos, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, a la hora de determinar los rendimientos de actividades económicas, hace una remisión directa a la ley del impuesto sobre sociedades, que a su vez la ley del impuesto sobre sociedades, a la hora de configurar la base imponible y la determinación del impuesto a pagar, se parte del resultado contable, del resultado de explotación, que luego corrige en virtud de los distintos criterios de aplicación de la norma, pues cualitativos, cuantitativos o temporales. Pero en este caso hay una remisión directa al impuesto sobre sociedades y a su vez el impuesto sobre sociedades a la normativa contable. Bueno, dicho eso, nos vamos al ámbito de las personas jurídicas. ¿Qué nos encontramos? Pues evidentemente la subvención que percibe esa persona jurídica, esa entidad, será un ingreso contable y fiscal, ¿vale? Tendrá que tributar por esa subvención. ¿Cuándo tiene que declarar esa subvención? ¿En qué momento? Bien, aquí nos vamos al criterio contable, porque fiscalmente no se establece nada. Fiscalmente dice, oiga, usted contablemente cuando corresponda, y la norma fiscal no establece nada respecto al momento temporal de imputación de esa subvención. La norma contable lo que nos viene a decir en la norma de registro de valoración de 18ª del Plan General Contable es que en principio la subvención, en el momento que no nos concedan, nos la tenemos que llevar a patrimonio neto, es decir, a nuestros fondos propios. Y ahora veremos en qué momento se procede su imputación en la cuenta de explotación. Esa imputación a ingreso se producirá cuando corresponda según la naturaleza y en correlación con el gasto. Es decir, dependeremos de qué tipo de subvención es para determinar cuándo tenemos que llevarla a ingresos. Ahí hay distintos tipos de subvenciones, puede ser una subvención a la explotación, una subvención de capital conseguida para la adquisición de bienes concretos, que tienen un criterio de imputación temporal distinto. Y en este caso, la subvención se trata de una subvención vinculada a un gasto de forma específica. Es decir, está claro que hay una relación causal entre el gasto y la subvención. Para que tenga la subvención hay que tener el gasto. Por lo tanto, deben de ir unidos y cogidos de la mano el ingreso y el gasto. Así lo tiene dicho la Dirección General de Tributos en una consulta que hay de extracto, la 4233, donde se establece que si las subvenciones se conceden para financiar gastos específicos, deben imputarse los ingresos de esa subvención en el mismo ejercicio en el que se ven los gastos que se están financiando. Es decir, contablemente y fiscalmente reconoceremos el ingreso cuando reconozcamos o se devengue el gasto contable, ¿vale? Aquí es importante señalar que una cosa es la corriente de bienes y derechos, la corriente del devengo, que hablamos de la norma, que no tiene por qué coincidir con la corriente monetaria. Nosotros reconoceremos, como sabemos, nuestro gasto en función del devengo cuando resulte exigible, cuando se produzca ese gasto de manera real, con independencia de que ese gasto que hemos tenido lo paguemos en un momento temporal previo o posterior, o lo que sea. Pues fiscalmente con la subvención pues pasa igual, la tendremos que reconocer cuando tengamos que reconocer, con independencia del momento temporal que se produzca su cobro, ¿vale? En cuanto al IVA, ¿cómo afecta la obtención de una subvención en el impuesto sobre el valor añadido para el beneficio? Pues en principio no afectaría para nada, porque en principio entendemos que no es una subvención vinculada al precio del servicio y por lo tanto no afectaría al porcentaje de deducibilidad. No nos haría entrar en lo que se llama efecto del impuesto sobre el valor añadido, la famosa prorrata,
que no limita nuestra cuota de deducibilidad. Entendemos que es una subvención directa que no está vinculada al precio y que, por lo tanto, no tendría efecto en el impuesto sobre el valor añadido. Con esto hemos cerrado lo que es la fiscalidad, y creo que vamos más o menos en hora, que la fiscalidad del contrato de sponsorización, del contrato de patrocinio, centrándonos además en la fiscalidad de esa subvención que se ha recibido en virtud de esta red de ganadores que hemos comentado. Vamos a entrar ahora en la fiscalidad de otras figuras afines que también se puede dar y que también deben de conocer para, en su caso, complementar esos contratos de patrocinio que están formalizando o ampliarlo o simplemente apostar de una manera más fuerte por esta actividad de interés general como el deporte. ¿En qué consiste el mecenazgo? Bueno, pues el mecenazgo en nuestro país viene establecido o bien regulado a nivel estatal en la Ley 49 de 2002. Y su objetivo no es otro que estimular esa participación del sector privado en estas actividades de interés general. Y el deporte, evidentemente, como hemos dicho, es una actividad de interés general. Entonces, ese estímulo, esa ayuda, en este caso sí vía deducción fiscal, sí vía indirecta, por la vía de que el Estado ingresará menos porque el contribuyente va a pagar menos impuestos, no es la vía directa de la ayuda de la subvención que acabamos de analizar para los contratos de sponsorización. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios en el ámbito deportivo de este mecenazgo, de estas ayudas al mecenazgo? Pues ahí lo tenemos desarrollado: fundaciones deportivas, federaciones, comités olímpicos, uniones de federaciones deportivas, Consejo Superior de Deporte, etc. Y asociaciones declaradas de utilidad pública, ¿vale? Volvemos a lo que comentábamos antes. Tener el reconocimiento de utilidad pública es muy complicado, es un proceso difícil. Nosotros en particular aquí en el despacho hemos llevado de distintos clubes deportivos importantes de la ciudad ese reconocimiento, está ahora mismo en tramitación ante la Secretaría General para el Deporte y demás, pero el gran problema que tiene el reconocimiento de utilidad pública es el choque que tiene siempre por parte de la agencia tributaria, porque se requiere informe favorable tanto del Consejo Superior de Deporte como de la Administración Tributaria que reconozca esa universalidad de ese club para que se entienda que tiene un interés general y que por eso se reconozca esa utilidad pública más allá del interés particular de sus asociados. Y ese es el gran problema para este reconocimiento, si bien ha habido sentencias recientes del Tribunal Supremo que han venido a flexibilizar bastante la interpretación de esos requisitos, pero la realidad es que la Administración Tributaria todavía parece que esa sentencia no ha calado mucho. ¿Qué problema tiene el no ser reconocido de entidad pública? Porque las entidades deportivas, el 99% como hablamos antes, no tienen acceso a la aplicación de este régimen fiscal especial establecido en la Ley 49 de 2002 y, sobre todo, las aportaciones que se hagan no generan deducciones ni en el impuesto sobre sociedades ni en el impuesto a la renta de personas físicas para aquellas personas que desinteresadamente entregan dinero o dan ayudas o dan bienes a los clubes deportivos o a los deportistas individuales. ¿Cuáles son estos incentivos fiscales para mencionar? Pues básicamente suponen una deducción en la cuota del impuesto, bien del impuesto sobre sociedades, de la renta o del impuesto a la renta no residente. En el caso del impuesto sobre sociedades, pues será una deducción del 35% de la cantidad que se done a esa entidad deportiva. Aquí hablamos de no hay contraprestación, es una donación libre, gratuita, por supuesto, sin posibilidad de devolución, es decir, una ayuda a fondo perdido, a actúo de mecenas. Pues yo digo, esa cantidad, imaginaros que damos 1.000 euros, pues esos 350 generan una deducción en el impuesto sobre sociedades. Evidentemente, esos 1.000 euros que hemos dado no serán fiscalmente deducibles en el impuesto sobre sociedades, ¿vale? En virtud del artículo 15E que hemos comentado anteriormente, que establecía que no eran gastos fiscalmente deducibles los donativos y liberalidades. Pero sí que recuperamos una parte, un 35% vía deducción en la cuota. En el ámbito del impuesto sobre la renta, la deducción será del 80% de ese importe donado hasta de los primeros 150 euros y desde los 150 euros en adelante del 35%. ¿Vale? Y en impuestos sobre la renta de los recientes pues serán también similares esos porcentajes de deducción. En todo caso, el límite del valor de la base de deducción será el valor de mercado del bien que se esté entregando, en el caso de entregas de bienes en especie. Igualmente se establecen también las normas de incentivos fiscales en otros impuestos para estas ayudas de mecenazgo. En el caso de la plusvalía municipal, en el supuesto de que lo que se entregue sea, por ejemplo, un bien inmueble, a la entidad deportiva pues también se establece la exención en ese impuesto, y en el impuesto sobre el valor añadido a las transmisiones patrimoniales se consideran entregas no sujetas a tener un carácter gratuito.
En todo caso, para acreditar la aplicación de estas deducciones en la cuota del impuesto sobre sociedades de la entidad que ha hecho esa aportación o de la persona física que ha decidido altruistamente contribuir, pues necesitaremos el certificado acreditativo de la entidad beneficiaria de que es una entidad acogida a la Ley 49/2002 y le resulta de aplicación la misma. Bien, otra de las figuras que comentamos anteriormente son los convenios de colaboración empresarial. Los convenios de colaboración empresarial pues, los podemos calificar como un mixto entre el contrato de sponsorización que vimos al principio y el mecenazgo puro, ¿vale? ¿Por qué es un mixto? Porque al final el objeto de este tipo de convenios es que las determinadas entidades, a cambio de una determinada ayuda para realizar ciertas actividades, se comprometen a difundir la participación del colaborador. Es decir, la finalidad es ayudar a una actividad de interés general y la obligación de esa entidad receptora de esa ayuda pues es difundir esa persona que ha colaborado, que ha ayudado a su desarrollo de su actividad de interés general. Pero, sin embargo, no hace una actividad publicitaria. En el contrato de sponsorización veíamos que viene una contraprestación, te tengo que dar un servicio publicitario. Aquí lo que me comprometo contigo es a difundir que tú has sido mi colaborador. Has sido una entidad que me ha ayudado a conseguir o a cumplir con mis objetivos de interés general. Lo importante del convenio de colaboración, tal y como está previsto en la Ley 49 del 2002, es que solamente pueden ser beneficiarios mismos, lo pueden suscribir aquellas entidades que hemos visto al principio que eran susceptibles de poder aplicar la norma. Es decir, quedan fuera del convenio de colaboración todos los clubes deportivos que no se han declarado de utilidad pública. ¿Vale? Esto no quiere decir que no hagan convenio de colaboración. Por supuesto, harán convenios de colaboración con otras empresas privadas, pero no tendrá el convenio de colaboración las notas o el matiz que se prevé en la Ley 49/2002 y el régimen fiscal que se prevé aquí. Ese convenio de colaboración estará mucho más cercano al contrato de sponsorización o patrocinio publicitario que al convenio de colaboración que se prevé en la Ley 49/2002. Este convenio de colaboración tiene que estar por escrito, debe de recogerse por escrito y recogerse esa obligación de difundir la imagen del patrocinado. Y no hay una reciprocidad porque no se entiende que es una remuneración por un servicio publicitario, como hemos dicho anteriormente. A nivel fiscal, ¿cómo tributa ese convenio de colaboración? Pues las cantidades satisfechas y los gastos tienen la consideración de fiscalmente deducible, es decir, tanto el ingreso como el gasto. El ingreso tributará la entidad deportiva y el gasto será fiscalmente deducible en la entidad que suscribe el convenio de colaboración, la entidad no deportiva. Sin embargo, en la medida que no se entiende que hay una prestación de servicio publicitario, se encuentra exento de IVA, o sea, que no hay tributación indirecta en este convenio. Y eso sí, importante, es incompatible con otros incentivos fiscales previstos en la Ley 49/2002. O sea, en la medida que firmamos el convenio, no se puede entender que las cantidades que pago por el convenio me generan además la deducción por el mecenazgo que hemos visto anteriormente. Bien, por último, para ir terminando ya, vamos a hablar muy brevemente de los incentivos fiscales previstos para las actividades prioritarias de mecenazgo y los acontecimientos excepcionales de interés público. ¿Qué son estas actividades prioritarias de mecenazgo? Pues bueno, son unas determinadas actividades que la Ley de Presupuestos General del Estado cada año determina cuáles son determinados eventos, acontecimientos deportivos, en este caso, y lo que tiene es, este régimen es estimular esa participación del sector privado en estas actividades de interés general que tiene ese carácter prioritario. Básicamente lo que consiste fiscalmente es un incremento de esa deducción que antes hablamos del 35% en 5 puntos porcentuales, pasa a ser del 40%. Porque de alguna manera se quiere que en el caso de apoyar por parte de una empresa que va a dar una ayuda desinteresada a una cantidad de dinero para el desarrollo de este acontecimiento, pues fiscalmente estimula aún más con un porcentaje mayor de deducción. Por su parte, tenemos los acontecimientos también de excepcional interés público. En este caso, el objeto es incentivar, mediante esa declaración fiscal fuerte, esa forma de financiación privada que ayudan al desarrollo de ciertos eventos que el gobierno considera de máxima relevancia. Que tenemos Valderrama Masters, Tokio 2020, la Vuelta al Mundo de Vela, en años anteriores fue la final de la Copa de la Champions que jugó aquí en Madrid con el Real Madrid, el Atlético, el Campeonato del Mundo de Baloncesto. Todos estos acontecimientos excepcionales pues tendrán ese reconocimiento de acontecimientos excepcionales de interés público y generarán estos incentivos fiscales tan fuertes. Debe haber un control administrativo que se encarga de esa ejecución del programa y de certificar que los gastos e inversiones se adecuan al objeto del programa, del propio acontecimiento. Y
el beneficio fiscal, aquí sí estamos hablando de unos beneficios fiscales potentes, y además sí que están vinculados también a ese contrato de patrocinio que formalizaríamos, a esa publicidad que daremos o nos comprometemos a dar de este acontecimiento excepcional de interés público. ¿Por qué? Porque la deducción fiscal que se crea es del 15% de los gastos en publicidad de proyección plurianual que de forma esencial contribuyen a la promoción de ese acontecimiento. Es decir, aquellos gastos que una empresa decide apostar patrocinando a ese acontecimiento de excepcional interés público, pues el 15% del gasto que supone ese contrato de patrocinio que se formaliza, pues tendrá una deducción en la cuota. Ahora bien, ese gasto, por supuesto, será fiscalmente deducible y genera esta deducción complementaria. Oye, pues esto parece muy interesante lo que hablamos antes. Se está generando una deducción fiscal añadida o anudada además a nuestro contrato de patrocinio. Pero ahora bien, la norma establece un límite. Dice, oiga, esa deducción fiscal tendrá como límite el 90% de las donaciones que se efectúa a su vez al consorcio o entidad vinculada al programa. Por lo tanto, para poder gozar de los beneficios fiscales de los acontecimientos excepcionales de interés público, en su máximo, digamos, tenemos por un lado que efectuar una donación al consorcio, y esa donación, que imaginemos son de 100.000 euros, pues tendremos un límite de 90.000, y esos 90.000 euros podremos generar una deducción por ese importe respecto de los gastos que nos comprometamos a formalizar en la promoción y publicidad de ese acontecimiento excepcional de interés público. Ahora veremos un ejemplo muy claro, porque esto es un poco galimatías, pero para que lo entiendan. En el caso de que no hagamos unos gastos, no gastemos nada en publicidad y proyección plurianual de ese acontecimiento, sino que simplemente hagamos una aportación a fondo perdido, una donación al consorcio, pues aplicaremos la deducción al mecenazgo incrementada, es decir, en ese 40% que veíamos antes, a las actividades prioritarias. Y luego se establece también unas bonificaciones en impuestos de transmisiones patrimoniales y gastos públicos documentados para esos bienes que se adquieren y que se destinen a realizar inversiones con derechos de uso, ¿vale? Como les decía, aquí vemos un ejemplo. Imaginamos una sociedad que decide invertir en gasto en publicidad anual 500.000 euros, por ejemplo, esa sociedad en ese acontecimiento excepcional de interés público. Esa publicidad que está realizada debe ser una publicidad esencial sobre ese acontecimiento y generar una deducción del 15% sobre esos 500.000, es decir, serían 75.000. Ahora bien, para que puedan ser los 75, tenemos otro límite que hemos dicho era el 90% de las cantidades donadas. Imaginemos que aquí hace un donativo de 80.000 a ese acontecimiento de excepcional interés público. Si lo hace a 3 años, pues serían 240. Por lo tanto, nuestro límite de deducción sería el 90% de los 80 anual, que multiplicado por 3 por cada uno de los años, serían 72.000, por 3 nos da los 216.000 euros. Es decir, de los 240.000 euros que hemos aportado al consorcio, que hemos donado, recuperamos 216. Es decir, hemos perdido solo un 10% por el camino. Es verdad que hemos tenido que hacer unos gastos en publicidad plurianual de ese acontecimiento excepcional de interés público, de 500.000 euros en este caso, pero bueno, que ese gasto va a ser fiscalmente deducible para nosotros porque es un gasto publicitario. Por lo tanto, vemos que en estos casos supone un desembolso importante, pero la práctica totalidad del desembolso de las donaciones realizadas se recupera en estos acontecimientos. Y aparte estamos contribuyendo y desarrollando y dando publicidad y difundiendo nuestra imagen y vinculando nuestra imagen de nuestra empresa con este acontecimiento. Bien, por ir cerrando y por ir finalizando, y algunas conclusiones críticas respecto a lo que tenemos, más que conclusiones críticas, quizá la palabra sean reflexiones, pero bueno, creo que es fundamental que reconocer y alabar el esfuerzo realizado por la Administración, en este caso por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Educación y Deporte, con las subvenciones para este impulso del patrocinio, todo esto meritorio, pero creo que se necesita continuar manteniendo estas ayudas. Como bien ha dicho antes Isabel, parece que es el objetivo, parece que ese es el camino, por lo tanto, todavía más mérito tiene. Y además creo que se debería impulsar también la creación de una ley andaluza de mecenazgo. La ley andaluza de mecenazgo lleva muchísimo tiempo dándosele vueltas, ha habido distintos proyectos, al igual que la ley estatal de modificación de la ley 49/2002, no acaba de salir, pero sí que parece que es una realidad que se contemple claramente en esas nuevas normas los incentivos fiscales para todo tipo de entidades deportivas y no solo aquellas declaradas de utilidad pública, y también para los deportistas individuales, porque muchas veces hay muchos casos de éxito, pero también hay muchos casos de personas que no llegan a ese éxito, que dedican su vida al deporte y que muchas veces pasan
es muy difícil seguir con esa actividad y tienen que acabar renunciando pues porque no pueden continuar económicamente. O deportes que son más minoritarios, que aunque tengas casos de éxito, te encuentras con personas que terminan abandonando la práctica de esa modalidad deportiva por una circunstancia de que económicamente no les resulta viable. Y ahí tenemos un ejemplo claro, como puede ser la Ley 3/2021 de 28 de abril de Mecenazgo de La Rioja, donde se recogen expresamente estímulos y ayudas fiscales a los deportistas individuales y a las entidades deportivas que, aunque no tengan ese reconocimiento, estímulos tanto en sede de la cuota del impuesto sobre la renta, como en el impuesto sobre sucesiones y donaciones para las donaciones que reciban estas entidades. La Ley 49 de 2002, como decimos, no contempla incentivos fiscales a cualquier actividad de mecenazgo deportivo, sino solo aquellas que están encuadradas dentro de su ámbito de aplicación. Por lo tanto, la realidad es que la práctica totalidad de las entidades deportivas quedan fuera de esa Ley 49 de 2002, por lo tanto, no hay un verdadero estímulo fiscal para las actividades, para las actividades deportivas como interés general. Por lo tanto, la conclusión es que muchas actividades de mecenazgo deportivo que no gozan de beneficios fiscales pues no quedan encuadradas dentro de dicho ámbito. ¿Vale? La subvención que estamos aprobando, como hemos dicho, compensa esa carencia, pero no lo consigue por la vía de la deducción fiscal, pero sí por la vía del ingreso directo, pero creo que hay margen todavía, hay recorrido para mejorar. Y mi conclusión también es que a día de hoy, en términos generales, y más aún con esta subvención desde la que está financiando parte de ese gasto del patrocinio, es mucho más rentable desde el punto de vista puramente económico suscribir un contrato de patrocinio que nos va a generar un gasto fiscalmente deducible, que encima tenemos acceso a una subvención, que nos va a reportar imagen y crecimiento de nuestra marca, que una actividad puramente de mecenazgo donde hay una cantidad dineraria y fuera. Es, en mi opinión, económicamente para el empresario es mucho mejor esto. Otra cosa, y simplemente quería traer a colación, y termino de verdad, Luis, muy rápido, algunos datos sobre el patrocinio de España y las diferencias entre grandes empresas y pymes. Esto lo tengo, aunque no tiene uno guarda una relación directa con el objeto de la webinar, pero creo que es importante, ahora que estamos de alguna manera metiendo la semilla del patrocinio, de la importancia de que las entidades vean cómo difundir y vincular su marca con el deporte, de poder reportar beneficios no solo económicos por obtener una subvención, sino de reputacional, de crecimiento y demás. Vemos que hay muchos caminos por andar, sobre todo entre las pymes, para llegar a esto. ¿Y por qué lo digo? Fundamentalmente, en esta diapositiva, a través de un estudio que se ha hecho sobre el patrocinio deportivo y demás, para que veáis aquí una gráfica de qué forma por ejemplo, una de las gráficas de la que traía, de qué forma se decide la cuantía del presupuesto destinado a patrocinio. Pues bien, en las grandes empresas se decide en función de los objetivos definidos por la propia empresa. Es decir, oye, ¿dónde quiero estar? ¿A quién quiero patrocinar? ¿Dónde quiero vincular mi marca? ¿Qué responsabilidad corporativa quiero hacer? Esa actividad de interés general que quiero que me reporte? Está todo, en la mayoría de los casos está planificado. Sin embargo, en el caso de las pymes, esa decisión se toma en función de la cuantía que finalmente nos están pidiendo porque aportemos. Si nos llega alguien por nuestra puerta y dice, oiga, deme usted, patrocíneme usted esto. ¿Cuánto me pide? ¿3.000, 5.000, 10.000? En función de lo que me pide, de las cantidades que yo tenga, pues toma decisión. Por lo tanto, creo que hay mucho margen de recorrido en esa acción comercial para planificar bien toda esa actividad. También, si hay un área específica de patrocinio y de marketing dentro de las empresas, vemos que las grandes empresas, en más del 50%, un 50 y tanto, tienen un área de planificación de esas actividades de patrocinio, dónde van dirigidas y por qué van dirigidas, y en las pymes nos encontramos que el 70% de esas empresas no tienen un área de planificación de patrocinio, de planificación de marketing, y yo creo que hay mucho camino por recorrer. Es decir, a lo mejor, evidentemente, la estructura de una pyme, la estructura económica, no es la misma que de una gran empresa, pero creo que a pesar de eso, sí que cuando se hacen actuaciones de patrocinio, es bueno darle una vuelta, meditarlo y querer saber a qué queremos vincular nuestra marca y cómo esa vinculación nos va a generar y reportar otras muchas cosas. Y nada, bueno, termino porque creo que aquí simplemente era una comparativa también de este informe que creo bastante interesante, en el que dentro de ella una de las cosas que también me había llamado la atención, la quería traer, es que muchas veces la decisión o no de patrocinar en una gran empresa radica en la planificación de marketing y en la planificación empresarial que tenga esa empresa y función de su imagen, y en las pymes generalmente suele ser una decisión del socio, del dueño,
puramente aleatoria en función de, oye, pues que tengo una cierta amistad con la entidad deportiva tal, o tengo un cierto... Entonces, hay una falta de profesionalización en todo eso, que creo que si eso se impregna también, provocará, además que con las ayudas que se están produciendo desde las administraciones públicas, con un estímulo fiscal, pues provocará seguramente que vayamos o recorramos mucho camino que nos queda por andar en todo lo que es el patrocinio y la sponsorización de actividades de interés general. Por mi parte, creo que más o menos he cumplido con la hora que tenía programada. Espero no haberle aburrido mucho, espero que le haya sido todo esto de utilidad y nada, y a la espera del debate, de las preguntas que seguro serán muy interesantes. Pedro, pues muchísimas gracias y sobre todo quiero que todos subrayéis lo difícil que es estar hablando delante de una pantalla. Los que algunas veces nos toca esta circunstancia, realmente es complicado. No ves las caras de la gente, no puedes interactuar, no tienes esa posibilidad de hacer un diálogo que la presencialidad nos permite, ¿no? Con lo cual, todavía más quiero subrayar el esfuerzo que has hecho y agradecerte la claridad de la exposición que has tenido. Tenemos varias preguntas. Hay una primera que es curiosa, que es que hay una empresa que ha patrocinado un campeonato. Se habla de que hay 7 meses para el periodo de desarrollo de la subvención, pero el patronato se extiende más, el campeonato se extiende más allá de esos 7 meses. ¿Cómo serían ahí los plazos? ¿Desde cuándo tendría que empezar a contar? Si no ha acabado el campeonato, ¿qué se hace? Pues buena pregunta, Luis. Habría que ver un poco bien, con detenimiento, las bases que vengan establecidas en la convocatoria. De todas formas, yo creo que por razones también de prudencia y de actividad, creo que lo lógico sería, dentro de ese plazo de los 7 meses desde que nos concede la subvención, suscribir el contrato de patrocinio, evidentemente para patrocinar ese evento, esa competición y con la entidad que lo organice y demás. Y yo particularmente, lo que si estuviese en la situación, aunque no hubiese acabado, una vez finalizado el plazo de 7 meses, presentaría la cuenta justificativa en el plazo de los 2 meses posteriores, con independencia de que el campeonato no haya acabado, porque lo que creo que te viene a marcar la norma, y ya te digo, habría que mirar con más detenimiento las bases, pero creo que viene a decir, oiga, dentro de esa actividad subvencionada, ese plazo de esos 7 meses para ponerla en marcha, de que te concedo la subvención, lo que tienes que cumplir con los requisitos para obtener la subvención, que es formalizar el contrato de patrocinio y hacer las actuaciones que correspondan a nivel de medios y de imagen y demás. Y después, pues será lo que sea, pero cumplir, yo desde luego haría eso. Yo, al finalizar el plazo de 7 meses, los 2 meses siguientes, justificaría. Mejor pecar por exceso que no por defecto. Sí, creo que además tiene toda su lógica, porque lo que no puede hacer es justificar fuera de plazo. Eso sí. Pero luego interés, luego lo podrás discutir si te lo admiten o no, pero si está fuera de plazo es más difícil la discusión, ¿no? Claro. Además, ahí no podemos perder nunca la óptica que en esos casos luego ya nos encontramos, nos vamos a pelear con la intervención y posiblemente ya no sean tan amigables como pueden ser desde la Consejería y desde la Secretaría General para el Deporte. Perfecto. También nos preguntan, sabes que se podían, hasta un máximo de 3 proyectos se podía presentar cada empresa. Entonces, ¿puede haber alguna subvención que esté dentro de 2020, otra que esté en el 2021? ¿Son acumulables o cada una irá a su ejercicio fiscal distinto? Yo entiendo que cada una debería su ejercicio fiscal diferente. Es decir, otra cosa es que lo que creo que son 3 por cada convocatoria. Es decir, con independencia, yo en una misma convocatoria, que en este caso es la del 2020, pues podré presentar 3 solicitudes. Cuando salga la convocatoria del 21, pues podré presentar otras 3 solicitudes. Con independencia del momento temporal en el que a mí me acaben pagando o no pagando la subvención, que va a depender pues de cuándo yo presente la solicitud, me la concedan y luego dentro de esos plazos que hemos dicho de 7 y 2 meses, pues justifique todo eso, ¿no? De acuerdo. Hay una pregunta muy concreta. ¿Las aportaciones en especie también desgravan? Sí, efectivamente, las aportaciones en especie, te hemos dicho que no sé si te está refiriendo al contrato de patrocinio o a la hora de desgravación se refiere a las deducciones por incentivos fiscales al mecenazgo y demás, pero bueno, en cualquier caso,
tanto en el contrato de patrocinio como en los incentivos al mecenazgo, pueden realizarse contribuciones en especie, dar material deportivo o lo que sea, que generan tanto deducción en la cuota en el caso que sea una actividad de mecenazgo, como generarán el gasto deducible en el caso de estas actividades de patrocinio por el valor contable que tengan esos elementos que estoy donando. Hay una pregunta que va en la misma línea y no sé si es un caso muy específico, es un autónomo que es también el presidente del club, ¿vale? Coinciden las dos circunstancias y pregunta eso, si la aportación al club que realiza es en especie, que si debe aportar una factura, al igual que hace con sus clientes, lo que explica. Claro, en todo caso, si estamos dentro del marco del contrato de patrocinio, insisto, cuando hablamos de eso, en todo caso, de hecho, para la justificación te dice la norma expresamente que tienes que aportar el soporte documental correspondiente para la justificación del gasto, más la contabilización y los soportes, en el caso que sea en especie, una valoración adecuada de que le estás dando a esa aportación, a ese elemento que estás aportando en especie. Quiero recordar que las bases te decían algo así. O que hay una pregunta que te la leo porque está muy bien hilvanada, ¿no? Si por su actividad el sponsor subvencionado no liquida IVA, ¿vale? ¿Tiene la obligación de pagar el IVA de la factura que le presenta el sponsorizado o puede emitirse la factura sin IVA? En el caso que contemos ante un contrato de patrocinio publicitario, si estamos ante una entidad, ante una persona física, yo entiendo que al tratarse de un servicio publicitario debe repercutirse IVA necesariamente y debe emitirse una factura, por eso ingresar ese IVA, con independencia de que no venga presentando ni liquidando IVA, porque bueno, todas las actividades o todos los ingresos que tenga sean exentos y no preste servicio o no entregue bienes, ¿vale? Pero en todo caso aquí estamos prestando un servicio publicitario, eso hay que quedar claro. Cuando formalizamos un contrato de patrocinio, prestamos un servicio publicitario y ahí la norma es clara que está sujeto y no exento de IVA. Y además el IVA se devenga, aunque sea con carácter ocasional, basta con que tenga la consideración de empresario y participe en el tránsito empresarial y preste servicio, entregue bienes, aunque sea de manera ocasional, que te dice la norma, tienes obligación de repercusión. Otra cosa es cómo se liquidará, si tendrás que darte presentar solo ese modelo y luego tal, o hay modelos específicos, como sucede en algunas ocasiones, para liquidación de cuotas concretas. Pero, en mi opinión, tendría que, para no asumir ningún tipo de contingencia fiscal, emitir la factura y repercutir el IVA e ingresar correctamente ese IVA. Porque una cosa, Pedro, cuando se hace un contrato de patrocinio y se aporta los 3.000 euros que es aquí ¿esos 3.000 euros deben llevar IVA incluido? ¿Están exentos de IVA? Yo entiendo que el contrato de patrocinio lo debemos de hacer por su totalidad. Si el contrato de patrocinio son 3.000 euros, pues debemos repercutir IVA por los 3.000 euros. Otra cosa es que una parte de ese contrato para el patrocinador me lo pague me lo pague entre comillas, me tenga una subvención para financiar parte de ese gasto. Pero desde luego la base imponible debe ser el importe acordado en la contraprestación por el servicio publicitario, sin detraer la cuantía de la subvención, porque es que a la entidad deportiva le da igual que el beneficiario tenga o no tenga una subvención. No tiene por qué entrar en eso. El servicio se está valorando en su conjunto en un determinado importe y esa será la base imponible. Hay varias preguntas que se han acumulado ahora que tienen que ver con el pago en especie y cuando se produce el pago en especie, ¿el precio cuál es? ¿El del contrato o el del precio de mercado? ¿Qué valor se le da a esa especie a la hora de fiscalmente, pues hacer la justificación? De estas hay varias preguntas similares. A ver, en teoría el precio del contrato debe ser equivalente al valor de mercado del bien que estoy entregando. De hecho, la forma de determinación de la base imponible te viene a decir la norma que será equivalente al valor de mercado del bien que se entrega. Lo normal es que el contrato lo hagamos por ese precio. Es decir, oiga, si yo estoy formalizando un contrato de patrocinio y te estoy entregando un determinado bien, pues será el valor de mercado que tenga ese bien que te estoy entregando. ¿Qué puede pasar? Si formalizamos el contrato por una cantidad inferior y entrego bienes que tienen un valor superior,
A efectos de IVA, la norma te dice que la determinación de la base imponible se tiene que hacer conforme al valor de mercado de los bienes que se entregan, no conforme al valor que se fije en el contrato. Mi consejo, ¿cuál es? Que se haga el contrato de patrocinio por el valor que efectivamente tengan los bienes. Y así no tiene ningún tipo de discusión. De acuerdo. Bueno, luego hay un par de preguntas que tienen que ver con la puesta a disposición de todos los asistentes de la grabación de este evento. Así lo haremos previsiblemente en la página web en la que ustedes se han podido dar de alta. Y también respecto a la presentación, pues yo entiendo que Pedro no tendrá ningún problema, que podamos también en esa misma página web desarrollaremos el contenido preciso para que esté tanto la presentación como el vídeo de esta actividad, ¿no? En absoluto, encantado, vamos, sin ningún tipo de problema, todo lo contrario, encantado de poderla facilitar para quien lo oportune y por supuesto quedo a disposición de cualquier tipo de persona de que no esté atendiendo para contestarle, a intentar mis datos de contacto pues, para contestar cualquier duda que puedan tener o a través de la confederación. De acuerdo, Pedro. Y te leo ya la última pregunta que yo creo que trasciende casi al ámbito deportivo, pues va en otros ámbitos. ¿El pago puede ser en efectivo metálico o mediante transferencia? Yo creo que las limitaciones al pago en metálico es generales, pero tú te lo sabes mejor que yo, seguro. Sí, efectivamente. A ver, aquí lo ideal, efectivamente, como hablamos, al tratarse de servicios prestados entre entidades, podríamos tener las limitaciones de pago de efectivo que, como sabemos, no pueden exceder de los 2.500 euros. Por lo tanto, mi consejo sería que ese pago del contrato por ese servicio publicitario, pues lo hagamos mediante transferencia en la medida que exceda de dicha cuantía para evitar luego posibles consecuencias fiscales. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias por todo. Creo que alguna pequeña pregunta se me queda, pero se me han acumulado en los chats y queremos cumplir muy a rajatabla el criterio de terminar a las 10:30. Son las 10:21 minutos y por tanto lo que nos corresponde es dos cosas. Uno, por parte de la Confederación de Empresarios de Andalucía, emplazaros al próximo evento de dinamización, que sería sobre marketing y comunicación digital, sería el próximo 18 de junio, y finalmente dar la palabra nuevamente a la directora general, que Isabel Sánchez, que si es tan amable, bueno, pues que ella también pueda establecer las conclusiones que considera oportuno y despedirnos adecuadamente. Isabel, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Luis. Bueno, Pedro, creo que nos has ilustrado a todos con tus conocimientos. La verdad, darte la enhorabuena a ti y a todo el equipo de la Confederación que habéis estado detrás. Simplemente agradeceros vuestra presencia. Vamos a tener una serie de webinars muy interesantes a lo largo de estos meses y que esperamos poder contar con todos vosotros y que cada vez la voz se vaya corriendo entre todas para que realmente todas aquellas empresas de red de ganadores pues se puedan apuntar a estas webinars que seguro que les va a venir de manera excepcional. Nada, un abrazo a todos. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias. Pedro, muchísimas gracias. Ya os digo, nuestra idea en la web colocaremos tanto lo que es la presentación como lo que es el vídeo y estamos a vuestra disposición en el correo electrónico que figura en la CEP, en esa web, para resolver cuantas dudas sean oportunas, que trasladaremos tanto a los expertos como evidentemente a la propia consejería, que me consta que tiene mucho interés también en hacer efectivo esta dinamización. Muchísimas gracias a todos. Creo que hemos cumplido fielmente el objetivo del tiempo que nos habíamos dado y os esperamos en el mes de junio y ya os aviso también que en julio hablaremos de redes sociales. Muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias, buenos días.